Buenas noches, fenómenos. Buenas noches, amigos de Fenómena en Español. ¿Cómo estáis? Hoy es un día muy especial en Fenómena en Español porque tenemos a uno de los más respetados ufólogos a nivel mundial. Hoy vamos a hablar de un suceso que lleva despertando incógnitas toda esta semana. Un suceso que ha hecho que el mundo ufológico se ponga literalmente patas arriba. Y bueno, vamos a pasar ahora un poquito por el chat para ver quién está por aquí. Manuel Rivera, buenas noches. Monse Paranormal, buenas noches. Cris Muñoz, buenas noches. Luis La Guardia, que sé que tenías muchas ganas de que llegara este día. Buenas noches. Josh Friedrich, Andrés Marsa, Doris, Rodrigo Canales, Isabel, muy buenas noches. Mónica, a ver quién veo más por aquí. Bien, veo más. También está Elmer Dien. Muy buenas noches, Elmer, bienvenido. Tío Luis Emilio, buenas noches. A ver quién veo más, quién veo más, quién veo más. Pablo Andrés Álvarez, muy buenas noches, amigo. A ver, Patricia Paz, Poli Pachada, que hay que recordar que esto está siendo emitido en Radio Tiflo. Así que también si quieren dejarle un apoyito a nuestro amigo Poli, pues se lo agradeceremos, que además hace poquitos días me entrevistó y que podrán ver la entrevista allí en Radio Tiflo que hicimos. Una entrevista muy amena, desde luego, que a mí me encantó, yo disfruté mucho hablando con Poli y que algún día espero tenerlo aquí de invitado a nuestro amigo Poli. Bueno, Rubén Aybar, que mañana te veré. Y bueno, veremos a ver qué más, a ver qué más. Félix Valentín, muy buenas noches. A ver quién más hay mucha gente. Marilu Quintero, bueno, estamos muchos hoy ya, o sea, esto está empezando ya a subir. Josh Friedrich, buenas noches. Aneta Mark también, Inframundo Paranormal. Y bueno, ya viene la hora de presentar a nuestro gran amigo que llevaba yo mucho tiempo queriendo presentarlo aquí. Llevaba muchísimos meses ya programando este directo. Se ha dado la casualidad de que ahora mismo el mundo ufológico está pues otra vez de moda. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a nuestro amigo Rodrigo. Así que te desmuteo y buenas noches, Rodrigo Fuensalida. Bienvenido a Fenómena en Español. Bienvenido, amigo. ¿Qué tal, estimado de Jim? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá en tu programa y compartir, como tú bien dices, este momento tan especial que le ha tocado al concepto de lo no identificado ponerse tan de moda en todo el mundo. Y bueno, como es la primera vez que estás en Fenómena en Español, la pregunta es obligada, a todo el mundo se la hago. ¿Quién es Rodrigo Fuensalida? Bueno, antes que todo, un investigador muy inquieto. Tengo 59 años. Comencé en esto a partir de una experiencia ovni que tuve cuando niño. Posteriormente tengo formación en sociología, en hipnoterapia. Actualmente también trabajo como miembro director de una fundación de conservación y ahora estamos armando una fundación de conciencia donde el tema ovni justamente va a tomar un punto importante. Todo esto gracias a la ayuda de un gran hermano norteamericano, filántropo Charlie Clark, con el cual estamos cubriendo gran parte del sur de Chile, la Patagonia, investigando los ovnis. Un poco me hice bastante conocido en los 90 a raíz de que activamos la investigación OVNI Full en Chile. Trabajamos codo a codo en 3 años con la Universidad de Santiago. La Universidad de Santiago nos apoyó en 3 congresos mundiales. A su vez realizamos un curso en la Universidad Tecnológica Metropolitana y también soy co-creador de una de las series, diría yo, que ha tenido mayor éxito en lengua hispana. La serie se llamó OVNI, en 2 temporadas en Televisión Nacional de Chile, y a partir de ahí también comencé a ser consultor de algunas cadenas como Discovery, Nat Geo, y actualmente soy
rostro de History Channel, de alienígenas ancestrales y no inexplicables. Así que tenemos harta actividad de divulgación y de investigación. En la investigación específicamente nos ha tocado especializarnos en las experiencias de alto grado. Me gusta mucho el trabajar con testigos que hayan tenido experiencias ovnis de alta relevancia, sobre todo encuentros cercanos, directos. Trabajé investigando algunos fenómenos de abducción, pero me interesa mucho el impacto del fenómeno en la conciencia. Creo que uno de los aspectos más sorprendentes que podemos tener es ver cómo estos fenómenos alteran nuestra percepción de la realidad, modifican ciertos aspectos internos y a su vez también modifican la visión de mundo de los testigos. Porque actualmente yo creo que hacía años que el mundo ufológico no se ponía tan de moda con respecto a estos días, que ha sido una locura. Yo recuerdo de tener multitud de mensajes en toda la semana, que prácticamente llegué hasta 100 chats. O sea, una auténtica locura, una auténtica locura. O sea, me quemaba el WhatsApp literalmente. Y bueno, ¿cuántos años llevas en el mundo del misterio en general? O sea, ¿desde qué año empezaste? Full, realmente así, pero con todo, fue cuando organizamos el Team de AION, que es la Agrupación de Investigación Ovnilógica de Chile, en el año 94. De ahí comenzamos full a investigar en terreno, construimos una página aion.cl por ahí por el año 97, perdón, pero específicamente cuando constituimos esta agrupación, que eran varios amigos y amigas con mucho interés de dar cuenta de lo que pasaba en Chile, trabajamos full, viajamos a terreno, publicamos. En un minuto que acá en Chile pasaban muchas cosas, pero la tasa de investigadores era muy pequeña. Ahora sí, en Chile tenemos una buena producción intelectual, hay grandes amigos que están trabajando en sus propios libros, con buenos textos. Creo que recién nos estamos colocando como al día, porque a nivel de producción intelectual estábamos al debe en nuestro país. En mi caso, me especialicé más en divulgar por medio de documentales o series de televisión o programas de televisión directamente. Ya tengo mi libro hecho hace un tiempo atrás, pero editarlo este año, y estamos realizando también un nuevo libro con mis grandes amigos, el comandante Rodrigo Bravo del Ejército, y Marcelo Moya, el máximo analista de imágenes ovnis de Chile y de AION. En mayo pretendemos sacar ya nuestro libro, que son casos inéditos de la ufología en Chile, es decir, casos que pretenden refrescar el ambiente ufológico y que no tienen una explicación, a mi entender, convencional. Aprovecho para mandarle un gran saludo a los dos, porque tengo constancia de que también siguen el canal, y de hecho a Moya posiblemente pronto lo podamos tener también con análisis sobre ovnis, que es un tema que a mí también me interesa mucho, ya que hace no mucho hicimos análisis fotográfico paranormal, pues ahora le tocará a los ovnis. Y bueno, como decía antes, últimamente está el mundo ovni patas arriba, ¿verdad, Rodrigo? Se ha vuelto todo re loco. Así es, está patas para arriba, porque la verdad es que generó un efecto sociológico todo lo que pasó, sobre todo, Dieguín, que se reutiliza el concepto de objeto volador no identificado, que tiene una carga psicosocial y psicocultural enorme. Yo creo que eso fue lo que desató todo, ¿no? Hasta hace poco se estaba intentando colocar el acrónico UAP fuerte, y curiosamente no fue lo que hoy día pasó. Se volvió a este concepto que tiene una carga histórica impresionante, y mucha gente, la verdad que asocia todavía el concepto de ovni a algún cuerpo de origen extraterrestre. Me tocó en varias entrevistas acá en Chile a varios medios
ver que los periodistas insistían un poco Ujú, en darle ciertos grados de anomalía a todo esto y que les cuesta comprender que el fenómeno ovni es un fenómeno bastante más complejo. Le cuesta comprender cuando uno coloca ovni en algo que inmediato aparece que se pueda tratar de otra cosa. Así que hemos aprovechado a hacer como una especie de trabajo de limpieza de concepto y reeducar sobre el tema que es re importante. ujú. Porque hay que decir que aunque se catalogue como ovni, no significa que sea necesariamente extraterrestre, sino que puede ser totalmente terrestre, pero no se ha identificado todavía su origen hasta ahora. Así es, creo que hoy día hay mucho que se ha avanzado en el tema. Siento que hay trabajos a gran escala. La ufología a nivel global, cuando uno empieza a conocer distintos aprontes, desde la psicología, la antropología, la misma física, te das cuenta que hay trabajos bien audaces, pero que ayudan a intentar entender o comprender este fenómeno, que es un Ujú, fenómeno muy complejo y qué bueno que se coloque de moda, porque esto también ayuda a debatir y a colocar un poco las cosas como están siendo, porque el fenómeno ovni es un fenómeno, insisto, sumamente complejo. Estamos en un año muy interesante, Dieguín, porque no hay que olvidar que ujú. se reabre el debate en Naciones Unidas sobre el tema de los ovnis por ahí por el mes de mayo, junio. Viene desde el año 78 que no había una instancia de este tipo. Y yo creo que esto está justo lo que está pasando, está colocando un buen marco para poder discutir en Naciones Unidas todo esto. Desde luego, desde luego. Y bueno, ya centrándonos en esto último que pasó, ¿qué es lo que pasó realmente? O sea, ¿cómo empezó todo esto que está sucediendo en los últimos días? Bueno, todo esto comienza, como pudimos ver, con algo muy convencional, pero muy delicado, que fue la incursión de un globo chino, justamente un globo chino que fue bajado directamente por aviones norteamericanos en cielo norteamericano. Y yo creo que eso en un principio generó una situación de mucha tensión entre China y Estados Unidos, pero no había ningún tipo de asociación extraña. Esto parecía un fenómeno más bien, Ujú, eh, un fenómeno de usurpación de los espacios aéreos por parte de una potencia, y la potencia a su vez reacciona como cualquiera, ¿no? Se defiende ante este globo, y nadie se imaginó que días después iba a acontecer lo que aconteció, que comienzan también desde el norte, desde Alaska, Canadá, finalmente Estados Unidos. Se presentan estas bajadas, estos cuerpos, que eran completamente diferentes a lo que nosotros estábamos contemplando. Al principio se especuló, sobre todo los dos últimos derribos, se especuló mucho con la idea de que fueran globos chinos, pero Estados Unidos ujú, tomó una distancia importante ujú. en torno a esa hipótesis, como que se separó de una en torno a que se tratasen de globos chinos, y la verdad que eso le colocó un poco más de misterio a todo esto, y esto Desde luego. ha ido creciendo. Desde luego, porque todo empezó, pues, con esto que veis aquí, este precioso globito, que luego fue derribado en Carolina del Sur, si no recuerdo mal, el día 4 de febrero. Y Así es. bueno, aparentemente, pues, todo parecía ser algo sin más, ¿no? Porque China declaró que era algo meteorológico y que no tenía nada que ver con espionaje, pero Estados Unidos empezó a tener un poco sus reservas, ¿no? Con respecto a aquello. Luego veremos a ver cómo ha ido un poco en escalada esto, pero luego cuando ya explotó todo fue el sábado pasado, cuando ya terminó de explotar todo, ¿verdad? O sea, porque fue esos 3 derribos, esos 3 objetos que derribaron y bueno, pues, se armó toda la marimonera. Y como te quería preguntar, ¿tenían algo que ver estos 3 objetos
bueno, estos objetos derribados en Alaska, en Michigan, y luego también decían otro por ahí por Ohio, ¿tienen algo que ver con el globo chino o no son algo totalmente diferente? Son algo totalmente diferente. Ojo que esto produjo a su vez un efecto de contagio, no sabemos por qué, porque no nos podemos dejar fuera también el hecho de que hubo una denuncia en esos días de la aparición de presuntos ovnis sobre los cielos del Uruguay y Ujú, que el CRIDOVNI, que es la comisión receptora efectivamente de este tipo de fenómenos, y la comisión oficial de la Fuerza Aérea Uruguay tomó carta en el asunto, lo tomó en serio. Yo ujú. creo que son fenómenos distintos e inclusive recordemos que el primer fenómeno derribado, se habla de que era un cuerpo alargado, no era más grande que un automóvil, y que iba simplemente volando a una velocidad constante a la hora de ser derribado. Me llamó, insisto, la atención cómo el mismo Estados Unidos marcó distancia con la hipótesis China Es verdad. a posterior, porque seguramente no deben tener la confirmación que sean elementos chinos. Ahora, ¿de quién serán estos elementos? Porque a nuestro entender está claro que dista mucho lo que vimos de incidentes ovnis. Los ovnis no tienen el comportamiento y no se dejan así derribar Ujú. como se ha presentado, ¿no? Es decir, hay muchos casos históricos donde uno puede decir, bueno, se han comportado de esta manera, es muy difícil derribarlo, y no creo que esta sea la ocasión, la excepción, más bien dicho. Desde luego que no, porque yo recuerdo de un caso que me contaron hace ya unos años, de que le dispararon un misil a un ovni y este misil fue desintegrado literalmente por el ovni. Así Incluso que, es. que hubo otro que como que lo absorbió, como que Eh, directamente se abrió y lo absorbió el misil. Y el caso de Oscar Santamaría, del caso de La Joya en esta base de Arequipa, en Perú, es emblemático del Ujú. año 80. Simplemente dispara 65 buses, que son pequeños cohetes que tienen una Oh, capacidad de destrucción impresionante. Tres de esos cohetes te derriban un edificio completo. Y este objeto absorbió los 65 y no le pasó absolutamente nada. Por lo tanto, tenemos ya como esos ejemplos que hemos nombrado, y entonces uno se distancia bastante de esta hipótesis, ¿no? Y cuando uno compara inclusive con el polémico incidente Tic Tac, el Go Fast y los otros del Nimitz y el Princeton entre el 2004 y 2014, también esos ujú, elementos nos hacían atribuir a pensar que había un grado alto de extrañeza en el comportamiento de estos fenómenos. Por lo tanto, eh, claro, el tema es saber realmente qué es lo que son o quién los lanzó. Porque he llegado a escuchar exacto. hipótesis que plantean que pueden ser hasta la misma tecnología norteamericana en los propios cielos. Es decir, Ujú. que pueden ser alguien que está ahí lanzando este tipo de cosas, pero eso no condice quizás con lo que habría pasado ahora en Rumania y en Moldavia, que también se dice que hubo apariciones semejantes, ¿no? Sí, además esto fue reciente, creo que fue el mismo día de San Valentín, el 14 de febrero, que se había informado que en Moldavia llegaron a cerrar el propio espacio aéreo y que Rumanía pues estaba totalmente preocupada, ¿no? Por esta situación que se estaba viviendo, ¿verdad? Así es, porque hay una sensibilidad muy, Ujú, entre comillas, compleja, un poco paranoica. Hay que tener ujú, cuidado con los contagios de tipo histérico que se producen porque vamos a tener una serie de gente viendo cosas. Sabemos que hoy día tenemos mucha tecnología sí, de poder espacial nueva que confunde enormemente. Es decir, vamos, ya nosotros estamos teniendo reportes de presuntos ovnis que uno los aterriza en los Starlink o paso de satélites u otros, ¿no? La gente lamentablemente todavía tiende a, a, ser muy impulsiva cuando ve algo que no entiende y le coloca de inmediato el acrónimo de OVNI. mira, es por aquí lo que dice mi amigo Spirit Investigación, que es muy extraño que como que suelten así
todo de golpe, pero luego entraremos un poco más en todas las teorías que puede haber, porque es que es realmente curioso y extraño, desde luego, o sea, hay que decirlo, es muy tremendo. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora un poquito en el 11 de febrero, ¿no? De cuando ya salta la noticia. Yo recuerdo que esto lo supe gracias a José Antonio Caravaca, que van parte de los créditos también por él, por la información también brindada. Pues salta la noticia de que pues habían derribado un objeto en Alaska. Así Eh, es, Exactamente. Y, y que además fue ordenado por el propio Joe Biden. claro. O sea, y que bueno, luego, a las horas, pues nos enteramos también que el ministro Trudeau, el presidente de Canadá, hizo lo mismo precisamente en otra provincia canadiense. Y Así luego es. se sabe de que al parecer estos objetos, por el propio Nomad, decían que no eran globos. Y yo esto lo hablé precisamente ayer con Fernando Silva, de que un piloto, si no sabe distinguir qué es un globo de algo más extraño, es que no es piloto directamente. Y más Claro. alguien de los Estados Unidos que llevan un entrenamiento brutal en estos casos. O sea, cuéntanos un poquito ahora, ¿cómo viviste tú todas estas noticias? O sea, ¿cuál fue tu reacción al ver todo aquello? Mira, la verdad que tomárselo con cautela, Ujú, pero sí me impresionó la cantidad de reportes que iban saliendo y fíjate el accionar tan institucional que había detrás de todo esto, así tener presidentes de la República opinando, ¿no? Como Trudeau ujú, y todo eso, lo hacían ser una cosa completamente diferente a todo lo que uno haya visto. Generalmente colocan algún tipo de vocero de gobierno, etcétera, pero ver a ujú, Trudeau de repente, ver que todo esto fue mandado también por Biden y ver esta acción tan tremendamente, entre comillas, violenta, que es un poco la preocupación que tengo. ujú, Recuerdo que justamente en el canal, en la señal, ahí en la entrevista que realiza mi gran amigo John Alexander, eh, Fernando, concuerdo perfectamente con la impresión filosófica que señala un poco John Alexander, ¿no? Que a él le preocupaba esta reacción tan violenta que estamos teniendo ante algo que no comprendemos, ¿no? Si imagínate si esto hipotéticamente fuera alguna forma de inteligencia no humana y esto será una forma de decir bienvenida a la Tierra, no creo que sea el mejor de los códigos. desde Eh, luego. entonces estamos hiper susceptibles también con todo esto. A mí me llamó, como te digo, a mí me impresionó la cantidad de tener un gran amigo, Jaime Tamayo, que me está informando a cada rato. Me decía, oye, ahora está esto, y ahora se volaron esto otro. Y yo decía, pero ¿qué onda? ¿Qué sucede? Y el concepto de acrónimo a mí me llamó la atención, acrónimo OVNI de una, con toda esa carga. Del minuto que derribaban tanto, ya cuando era mucho dije, no, estos no son ovnis, esto está claro que no son ovnis, pero no tuvieron ningún empacho en utilizar este concepto. Sin embargo, siento que también hay que esperar un poco, ¿no? Porque todavía no hay Ujú, una respuesta muy directa del origen, de dónde podría haber salido todo esto. Quizá haya que esperar un par de semanas más, pero estamos súper atentos, yo creo, a la respuesta que van a dar directamente desde Estados Unidos o desde Canadá en torno a la manufactura de este tipo de cuerpos. Y insisto, el origen, porque ¿qué pasó que de un ujú, día para otro una acción tan premeditada? Porque personalmente no creo que existan tan pocas maniobras de globos en distintas partes del orbe. Yo creo que todos los días se lanzan todo tipo de globos de todo tipo. ujú. No creo que esto sea una Así situación es. excepcional. Entonces, me llama la atención eso curioso de que se centraran tanto en este tipo de artefactos y los derribasen así de manera tan directa. Ujú. Aquí además tenemos el Twitter hecho por la cuenta oficial
el ministro Trudeau, que fue lo que hizo realmente saltar todas las alarmas y saltar todo por los aires, que dice literalmente: he ordenado de tirar abajo, derribar un objeto no identificado que estaba violando el espacio aéreo de Canadá. Y luego pues etiqueta al NORAD, que luego hablaremos un poquito de todas las declaraciones del NORAD que hicieron y de la poca información realmente, pues que hay mucho lío, ¿no? Porque luego también se han ido haciendo pues cábalas de posibles teorías y hay un poco de lío de información. Por eso es importante esperar realmente para los metadatos, que eso es lo que siempre acaba definiendo cualquier investigación. Siempre es mejor esperar. Y bueno, pues Sí. decía pues eso, que literal el objeto sobre la zona del Yukon, que además bueno, es una zona bastante bonita de ver, desde luego. Pero bueno, y además vamos a hablar ahora, te quería preguntar sobre si se sabe algo, si han podido recuperar estos objetos o no. No, hay uno que, derechamente hay unos escombros que no los recuperaron. No han dado mayor información al respecto, porque es re complicado también, ¿no? Por el área geográfica, la situación, la cantidad de material que se Ujú. haya destruido, debe ser muy, muy complejo. Si encuentras cualquier cosa, cualquier pedazo de plástico, no sé si será de buena primera atribuirle a la caída de esto. Yo creo que están haciendo una, como se dice, una operación peineta que va a demorar un poco. La verdad es que no se ha sabido mayormente. Lo que Ujú. sí, por lo menos, que me llama la atención de que hay como una hipersensibilidad en torno a lo que está pasando sobre los cielos. Y bueno, y quizás esto lo que hemos visto es una reacción de la manera como el discurso de Estados Unidos, del Pentágono específicamente, se incrementó a la hora de analizar los que ellos llaman UAP, ¿no? Cuando Ujú. vinieron todos estos informes finalmente del Task Force y lo que vino al tiempo después en el Congreso, cuando se menciona la posibilidad de que esto hay que verlo como una amenaza, ¿no? Desde ya en la previa teníamos esto ya conceptualizado, que ya del minuto que esto pasó a manos de la defensa, va a ser siempre visto como una amenaza. A diferencia de que si esto pasa a manos de la ciencia, va a ser visto más bien como un fenómeno a intentar explicar, que es diferente. Que yo creo que es un poco la dinámica que están teniendo proyectos como el proyecto Galileo de Aviló, por ejemplo, u Ujú. otros proyectos también que se están dando en este minuto alrededor del mundo. Aunque igual, el mundo de la defensa también a veces lo permeabiliza todo, es decir, Avilov, tengo entendido que en el proyecto Galileo hay un porcentaje de dinero que derechamente vienen desde el mundo de la defensa. Ujú. NASA siempre ha sido un brazo de los intereses también vinculados a la defensa en Estados Unidos. Por lo tanto, da la idea que el mundo militar lo ha tomado todo, entre comillas, de manera de mayor o menor grado. Pero esperemos que Galileo, como lo dice Avilov, presente efectivamente material de tipo científico sin juicio de valor, ¿no? Porque no podemos entrar a colocar juicios de valores sobre algo que desconocemos. Entiendo el Desde Pentágono luego. que les coloca este tipo de instancias porque así justifican también ellos su trabajo. Desde luego, habría que ver qué se está cociendo por allí, ¿no? O sea, qué información puede manejar, por ejemplo, nuestro amigo Luis Elizondo o el propio Aviloef. Habría que ver esa información y luego cotejarla, porque esto es algo muy característico que muchas veces sucede en muchos casos ovni cuando pasan, y esta no es la excepción. La falta de información, ¿no? Esto es algo realmente muy importante de saber y que no corra la histeria, ¿verdad? O sea, que no Sí, corra todavía la histeria. sí, no, en absoluto. Es decir, esto igual nos va a dejar, un segundo, muy susceptible ante Ujú. cualquier cosa que se esté de repente moviendo sobre los cielos. Nos puede colocar de manera muy susceptible, pero esto me recordó a ciertas épocas cuando había las auténticas oleadas ovni. Uh, hay varios ya casos históricos, ¿no? Donde eran por días y días y a veces
pueden pasar meses, de que la gente reportaba cosas muy anómalas, que los sistemas de defensa nunca podían dar cuenta de ello. Es decir, siempre cuando el OVNI, el The Real, el que uno investiga, tiene otro tipo de propiedades, ¿no? Al respecto, y siempre queda todo en las sombras del propio misterio y de los análisis que hace después la defensa, que muchas veces no son publicados. De las pocas veces que en el mundo ha habido, por ejemplo, un Scramble donde salieron aviones de guerra a perseguir ovnis, donde hubo una puerta de política abierta en mayo del 86 sobre San Pablo, cuando aparecieron 21 objetos voladores no identificados que fueron perseguidos por los cazas 2 Mirage y 3 F-5. Cosa curiosa, que al otro día de esta persecución, donde uno de los aviones llegó a tener cerca de 7 objetos rodeándolo, el propio presidente de Brasil, de aquel entonces Sarney, llamó al ministro de Aeronáutica, Octavio Moreira Lima, para que hiciera una conferencia de prensa con los pilotos en frente a la prensa, y no ocultaron absolutamente nada. Dijeron, estos no eran fenómenos convencionales, no pudimos darle alcance, etcétera, etcétera. Fue una actitud sumamente transparente, que habló un poco también de las gracias quiso también, yo creo, mandarle un mensaje de tipo político Sarney en su minuto, porque estábamos en las épocas de las dictaduras militares en Latinoamérica, acá habían vuelto a la democracia, fue una forma de decir, mira, en democracia nada se oculta, ¿no? Ni las cosas más extrañas del mundo. Y bueno, ya entrando un poco en la experiencia que tuvieron los pilotos, se dice que ellos mismos describieron el objeto, bueno, los objetos que vieron, y que aparentemente, estoy hablando siempre en declaraciones, ¿no?, que hubo. Aparentemente, interferían un poco en sus aparatos, ¿no? O sea, Sí, como que había interferencias en las comunicaciones. sí, ¿Qué se sabe de eso? eso podría dar la tesis de que podríamos estar en presencia de algún tipo de elemento vinculado a la defensa, porque muchos hay drones y aparatos de este tipo que están dentro del marco de la guerra electrónica, que tienen dispositivos que permiten efectivamente interferir, ya sea las comunicaciones, señales, etcétera. Eso es un indicador no menor que podría dar una pista. Las formas también eran extrañas, ¿no? Tengo entendido que había un objeto de tipo medio octogonal, que fue justamente captado, fue visto. Tengo entendido por bastante gente. Tengo un gran amigo, Fred Alexis, investigador que está en Estados Unidos, que desde Seattle él logró, junto con otro amigo también, observar esa misma noche de la aparición de estos objetos, un objeto con estas formas octogonales. Tomó fotografías, videos, pero me llamaba la atención porque decía que iba cambiando de colores y estuvo mucho rato en un punto determinado hasta después perderse. Sorry, No pasa nada, no pasa nada. La cosa es que siento que si estos objetos, como en el caso de lo que se vio en Seattle el fin de semana pasado, de repente estuvieron tan visibles y de repente cambiando de colores, lo hallo muy raro que se trate de algún prototipo de espionaje. Los prototipos de espionaje no hacen eso. Pero bueno, está la puerta abierta, como se dice, a las cosas que se puedan tratar y tratemos de llegar a puerto al respecto, porque hay mucha data que nos dice que esto es terrestre, evidentemente. El origen hay que entenderlo. Bueno, mientras voy a darte un pequeño descanso Ya, para que puedas tomar un poquito de agua, por ¿vale? favor. Así que te muteo ahora un momento y bueno, vamos a pasar un poquito por el chat a ver quiénes hay por aquí. Está Manuel Rivera, Poli Pachada, buenas noches. Nanu, nuestra querida amiga, también estaba Silvia, que te he visto antes, cariño. Candy Araya, Aneta Marc, buenas noches, Carlos Lavecchia. Bueno, somos muchos hoy, así me gusta. Somos muchos de fenómenos hoy. Hoy es una noche
pura y mera de aliencitos, como decimos aquí en España. Y bueno, vamos a ver qué están comentando por aquí. Bueno, está habiendo un debate bastante interesante sobre posibles hipótesis, teorías que hay, porque son muchas, todo lo que se, lo que puede ser. O sea, ninguna es descartable, desde luego, ninguna se puede descartar al 100%, por muy descabellada, loca que sea. No se puede descartar, aunque en algunas, pues, en mi opinión, puedan ser puras y meras coincidencias. Bueno, no sé si estarás ya disponible, Rodrigo, ¿ya estás mejor? Si estás mejor, haces un ok a cámara. Si estás disponible, a ver si me haces un ok. Perfecto. Vale, así ya todo Ya bien, todo bien. supongo. Ya estoy acá en la tierra respirando tranquilamente. Eh, tú bien decías, el punto que yo creo que hay muchas cosas que son coincidencias. Las coincidencias también existen. Y el punto también es que, insisto, que la maniobrabilidad de lo que es puesto no tiene nada de raro. El accionar comunicacional que hubo en torno al tema sí es especial. Ujú. Porque, insisto, todos los Exactamente. días, todos los días se están lanzando cosas, todos los días hay globos por todos lados, globos de todo tipo. Conversábamos antes del programa la hipótesis, me gustaría que te expresara al respecto, la es muy interesante, la hipótesis que últimamente se lanzó, que era probablemente un globo de radioaficionado, y tú me decías que tú conoces bien esa área y es Ujú. muy difícil que se trate, por ejemplo, algo de eso, ¿no? Desde luego, porque yo que he utilizado incluso las radios para investigaciones paranormales mediante el uso de Transradio, eh, conozco bastante bien esto. He estado haciendo radioaficionado bastantes años. Entonces, sé que son de un tamaño muy reducido, prácticamente que son de un, ¿cómo te diría yo? Por no quedar muy cursi, pero que son del tamaño de un grupo de cumpleaños. O sea, son del tamaño de un globo muy pequeñito, incluso llevan a veces partes plateadas, bueno, puede ser de diferentes maneras, pero es como que no tiene constancia eso, porque eso a cierta altura prácticamente no se vería. Y bueno, y eso, pues además los materiales con los que está hecho no están diseñados para soportar las presiones atmosféricas y el frío, sobre todo el frío, porque hay que decir que cuando están a cierto grado de la atmósfera se congelan debido pues ya casi al contacto de... Yo, por ejemplo, he hecho experimentaciones muy interesantes con aparatos míos que tenía de investigaciones. Yo lanzaba un rayo láser al cielo para medir la temperatura un poco de la Wow, atmósfera y me marcaba a lo mejor en verano -7 grados en verano y a lo mejor ups, estábamos abajo a 30 grados. ups, Y estábamos a wow, 30, eso por la noche siempre, es como mejor se mide por la noche. Y yo lanzaba un pequeño rayo láser con una pistolita, ¡pa! Y eso te mide, eso es para medir, por ejemplo, tú lanzas el rayo láser a una pared y dices, toca el láser, tócalo, toca ese puntito. Entonces cuando baja, cuando te pega picos es cuando algo directamente pues algo lo ha tocado o lo ha podido manipular alguna cosita que ha pasado por ahí. wow. Pero bueno, eso es lo interesante, cuando lo lanzas para arriba te marca pues unas diferencias de temperatura bestiales, o sea, brutales, pero brutales. Entonces esos materiales no están diseñados para aguantar ese frío tan extremo y depende de la altura también, porque si están a 40.000 pies, por ejemplo, la temperatura puede ser de 30 bajo cero tranquilamente, 40 bajo cero, eso te congelas, o sea, se congela. Eso, el globo que se vio al inicio, según miré el material, parece que está diseñado para aguantar este tipo de presiones atmosféricas. Mm. Parece que está diseñado para aguantar ese clima o el hielo que se forma para aguantar el frío. Está diseñado. Incluso me dio la sensación de que se asemeja mucho al tipo de material que utilizaron para el paracaídas de Felix Baumgartner, aquel chico que saltó desde Sí, 36.000, bueno, que hizo el récord.
me exacto. pareció bastante similar con respecto al material. Habría que analizarlo bien, o sea, porque no se sabe ni el material que estaban hechos, no se ha divulgado nada, pero me pareció por la textura, etcétera, me pareció algo similar. O sea, no sé si tendrá algo que ver entre ambos materiales, pero ahí lo dejo. Ahí es como lo Wow, dejo. Y bueno, y wow. hace poco, Rodrigo, nos enteramos también que en Rusia parece ser que han difundido, no se sabe la noticia aún, pero parece ser que han dicho que han tirado también uno o dos objetos. ¿Se sabe algo nuevo de esto? Tampoco, es que tomando lo que tú señalas, recuerda que China también señaló que habían derribado algo y Sí. que se estaban preparando ellos también para ir a recuperar ese globo raro. Era como Ujú. diciendo los chinos, no, no tenemos nada que ver con lo que han volado allá en Estados Unidos. A nosotros también nos está pasando. Era como un mensaje comunicacional que uno lo podía leer así también. Y ahora lo de Rusia también me vengo enterando de eso. Rusia, la situación que está con el conflicto con Ucrania, yo creo sobre Rusia, bueno, hay muchas cosas que están volando en este minuto, Ujú. de todo tipo, que están espiando y etcétera. Pero como para hacer pública la noticia de que algo efectivamente ellos pudieron derribar, la verdad que hay que estar atento nomás, pues no he sabido mayores detalles. No Eso he sabido. me lo informó mi amiga Cris Muñoz, o sea, ha sido ella la informante de que me dijo que había, eh, parece que se ha derribado algo allí, habrá que cotejar toda la información, habrá que verificarla, no va a ser que pues pudiera ser un fake news, pero yo doy toda la credibilidad para Chris, desde luego. O sea, tiene toda mi confianza y toda mi credibilidad. Y bueno, y ahora hablamos un poco del tema de China, porque China también aparentemente estuvo derribando, creo que fueron dos objetos, ¿no? De estos. Sí, y estaban, lo último que supe que están en esta acción de poder ir a recuperar y analizar estos cuerpos. Insisto, en un fenómeno comunicacional. Para mí el tema comunicacional, insisto, es lo que más me llama la atención. Todavía me hace mucho ruido de que estén Ujú. tan interesados en derribar globitos. No sé, habría que ver qué lectura hay detrás de todo esto en un mundo que está muy complicado. Sabemos que los escenarios que hay bélico en este minuto entre Oriente y Occidente es altísimo. La, 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 las situaciones penden en un hilo entre China y Estados Unidos. Por lo tanto, también hay que ver que quizás esto no está tan exento de toda esta mecánica a veces que tienen los países o las potencias de tener argumentos para a veces atribuir al probable enemigo la violación de su espacio aéreo y tener un argumento más para disparar cohetes, invadir y todo eso. Al principio, la verdad que yo pensé que cuando se empiezan a derribar el resto de los cuerpos, pensé que Estados Unidos iba a estar más, iba a acusar ya casi deliberadamente a China de todo, pero me llamó la atención que marcó distancia. Ojalá que estén sopesando bien las cosas porque, insisto, el mundo está pendiendo de un hilo hoy día y no nos estamos dando ni cuenta. Desde luego que sí, porque hay quien apuntaba de que o bien podía ser real de que lo hubieran derribado de verdad, o bien podría ser una troleada nivel, vamos, de un nivel enfermizo Sí, hacia Estados Unidos. O sea, sí, prácticamente como diciendo, me estoy riendo en tu cara. O sí, sea, prácticamente sería decir eso. O sea, bueno, prácticamente. Y además por sí, aquí aquí decían, ahora se me ha escapado el mensaje, nuestra amiga Ceci Urbina, así es, Ucrania derribó 6 globos rusos que pretendían detectar y desgastar las defensas aéreas de Kiev. Bueno, ah, eso tiene que ver más con la guerra, eso. pero bueno, quizás sea un poco eso, ¿no? La información que ha llegado sobre Rusia de que habían derribado estos globos. Y además, yo me di cuenta, a raíz de la información que me has pasado hoy, Rodrigo, sobre unos viajes, prácticamente vuelos extrañísimos sobre el área de Wisconsin, también cercana
al área de Michigan, de aviones Sí, prácticamente circulando en círculo continuamente. O sea, eso es extrañísimo. Vamos a poner un poco sí, la imagen. Vamos a ponerla aquí para que la veáis. Esto es algo que creo que es bastante novedoso. Es esto, ¿no? De la imagen, por ejemplo, esto es con el Flight Track, ¿vale? Bueno, Flight Radar, antiguamente llamado Flight Track. ahí Que está. bueno, pues aquí está el avión militar Ajá, y saliendo desde Pittsburgh, de la zona de Pittsburgh, hasta, pues bueno, esta zona de Green Bay, ¿no? Que creo que sí, Green Bay, o sea, esto es Wisconsin. Y bueno, pues que creo que es Wisconsin, ahora mismo no me acuerdo, pero creo que sí. Bueno, la zona de Green Bay, ¿vale? Y bueno, pues aquí vemos estos círculos que estaba haciendo. Extrañísimo, ¿no? Eso es claro. extrañísimo. Porque Sí, además hay que decir que con Flight Radar puedes seguir la ruta completamente. Tú pones ruta 3D o ruta y te marca toda la ruta que ha hecho el avión y sale pues esto, ¿no? sí, Es muy extraño, ¿verdad? Es muy extraño. rarísimo. Es como que está sondeando algo, buscando algo. Ujú. Ese es típico de maniobras clásicas cuando están peinando algún área determinada. Está bien curioso, fíjate. Y tenemos aquí otra imagen, además parecida, que la voy a poner ahora mismo, que hace mención a lo mismo, ¿no? Otro vuelo extraño también. Esta. No se sabe ni siquiera de dónde ha salido, no se sabe de dónde va. Pone Fuerza Aérea de los Estados Unidos, USAF, y se sabe que estaba merodeando la zona de Michigan, curiosamente, donde se derribó otro de los aparatos. O sea, Sí, otra vez estamos hablando de otro vuelo extraño que parecía que estaban buscando algo, ¿verdad? exactamente. Parece que estuvieron sondeando. ¿Esto qué día fue? Esto no lo pone el día, aquí no lo pone, que yo vea. Voy a ver en la otra foto si lo pone, pero creo que no pone el día. O sea, creo que no estaba marcado el día. Al menos que yo vea, no. Sí, Pero sería, la noticia puedo decir que es reciente, bueno, es de la semana pasada, no es de hace mucho tiempo, bueno, es de prácticamente del día 14, creo. Sí, del día 14, bien, porque creo que es la noticia es del día 14. perfecto, O sea, es perfecto. esto, ¿no? Sí, De esas cosas raras que se ven, de esas cosas extrañísimas que parece que están buscando algo y bueno, así pues es. no se sabe mucho más. O sea, no se sabe mucho más. Y es eso de la complejidad. Además, esto es sacado de lo que me has pasado esta tarde, que andábamos buscando los audios, que al final no lo he Así es. encontrado, los audios de los pilotos, que decían, bueno, daban un análisis general de todo lo que era, de que no era un globo, y por eso decimos que aparentemente no es un globo, sí que es algo de carácter, para mí, militar, Militar, para ser un pero tipo que de, sí, perdón, de dron de exactamente, nueva generación. Ujú. porque además, según otro testimonio, que creo que este fue uno de los de Alaska, si no recuerdo mal, decía que se había puesto como en paralelo hasta una de estas naves, se había puesto como en paralelo y vio que no estaba tripulada. Claro, efectivamente, Ahí está lo curioso. efectivamente. Eso tiene característica derechamente algún tipo de dron. Hay drones militares que se están experimentando que son realmente increíbles. Yo lo veo más en esa línea. A mí siempre me volvió algún tipo de dron de últimas generaciones eh, y que puede que, insisto, estas cosas andan volando, yo creo, todos los días por muchas áreas, pero insisto, ¿por qué este afán de decir derribamos algo que a mi Ujú. entender ocurre a diario? A diario andan globos dando vueltas, a diario andan pruebas militares de este tipo, sobre todo por los cielos de Estados Unidos, que ellos prueban unas tecnologías realmente increíbles. Por lo mismo, a mí, insisto, la acción comunicacional es lo que me sorprende. Por ahí
salieron también, ¿no? Las hipótesis de que todo esto podía ser un volador de luces para distraer la atención de lo que pasaba en Ohio, el accidente este, ¿no? De tipo químico. Yo digo, hoy día es muy difícil desviar la atención. Eso ocurría antes, cuando teníamos comunicación más bien unidireccional, que ya sea la gente se informaba por los periódicos, por los canales de televisión. Ahí tú podías manipular directamente la información y dirigir un poco la emoción de la masa hacia el interés de poder darles a entender algo para cambiar la atención sobre otro foco, pero hoy día no existe. Con el Internet eso se acabó, porque con Internet tú tienes información instantánea de todos lados y no puedes tapar nada, ¿sí? Y más intentar llamar la atención o cambiar el foco cuando te va a seguir llegando el dato de lo que quieras tapar por otra vía. Es decir, eso ya pasó. Por lo tanto, yo creo que fueron dos fenómenos espontáneos que se dieron por vía directa. No creo en la hipótesis del volador de luces en torno al incidente Ohio. O también se decía, ¿no?, que esto también fue un volador de luces para tapar esto que se supo ya de que la CIA estuvo detrás de la destrucción del gasoducto ruso. Insisto, son Claro. cosas que se dieron por ahí, que curiosamente saltaron en paralelo, pero no, me da la idea que esto va simplemente por otro lado. Es interesante, insisto, cierto tipo de conceptualización, como la aseveración del general de la OTAN americano, que señala que no descartaban nada, ni siquiera que fueran extraterrestres. Dejó la película el concepto abierto, y yo creo que esto viene un poco por la nueva política que tiene el Pentágono de un minuto que se reconoce de no explicar las cosas en términos muy convencionales cuando se sabe que puede haber estamos en presencia de cosas que algunas de ellas no pueden ser reducidas en términos tan simples. Eso sí es curioso. Eso es curioso, que no se llevara a la sorna, a la risa, sino que el general dejara la puerta abierta en algo que para todos nosotros sabemos que es muy terrestre. Bueno, el chat estoy echando un vistazo y está explotando directamente a preguntas, todas concordando precisamente que por qué lo derribaron, ¿no? ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿Por qué ahora de repente han derribado 3 de golpe y antes pues no derribaban ni uno? O sea, Sí, ¿por qué, no? Esa es la principal meollo de la cuestión. O sea, eso es. Estamos ante, como decían algunos, ante una falsa invasión extraterrestre, no se sabe tampoco. Quieren hacer algo, no se sabe tampoco. Yo creo que eso, el tiempo, como siempre decimos, el tiempo dará a algunos la razón y a otros pues un poco les resolverá todas las dudas, ¿no? Solo el tiempo lo dirá. Y es que yo creo que esto, Rodrigo, tenemos algo para debatir, no para sí, semanas, para meses, sino para años, sí, sí. De todas posiblemente. maneras, De todas maneras, por ahí un amigo militar que me planteó la hipótesis que fuera algo netamente de los norteamericanos, él me decía eso, que quizás estaban con esto dando un mensaje abierto de que ellos están en disposición de bajar lo que fuera, que no se amedrentaran ante nada. Y recordemos que la semana anterior también Estados Unidos dio el apoyo a Taiwán en torno a una invasión de China a derechamente a Taiwán. Estados Unidos dijo no, que los van a apoyar en una situación que, Ujú. sabemos cuáles serían las consecuencias. Entonces me decían derechamente, otro amigo militar, que él le olía que podía ser un mensaje directo, desde un mensaje, ¿no?, que nos puede estar señalando para él que están en condiciones de bajar cualquier cosa y estar listos, prestos para una acción quizás mayor. Está todo complicado, como tú dices, esto da para debatir por mucho rato, por mucho Ujú. tiempo. Hay que esperar
todavía noticias, ¿no? Hay que esperar finalmente qué es lo que dieron los resultados, los análisis de los llamados escombros, antes de seguir ahí dándole vuelta y vuelta, porque la verdad que yo creo que la opinión pública está ahí ávida de que le den algún tipo de explicación. Porque, ojo, porque para mucha gente quedó en la retina que esto podría ser algo ufológico. ¿Eh? Hay personas que creen que hay algo de ese tipo. Yo, lo personal, no concuerdo. Yo creo que es una cosa mucho más humana y que se relaciona como estamos hoy día manejando el mundo también. Yo recuerdo un vídeo que pusiste en Instagram de un globito prácticamente esquivando los misiles de un Claro, cazabombardero. Ese día me causó mucha gracia porque decía, digo, prácticamente resume un poco la situación sí, que se está viviendo, ¿no? Todo lo sí, resume digo, bastante todo lo que se está debatiendo y viviendo. Y bueno, yo sí, ahora quiero hacer la siguiente mención, y es que por parte de la información que estamos recibiendo, ya sea del propio Joe Biden, ya sea del propio Trudeau y del ajá, propio NORAD, la información no está nada clara, porque ajá. algunos dicen una cosa, otros están diciendo otra, luego hay un montón de teorías. ¿Crees que la abundancia de información también está un poco ennegreciendo, dificultando el saber la verdad que pasó en esto? De todas maneras, es que esto va a ser, como te digo, es parte de la mecánica de la Internet. Parte de Ujú, la mecánica que estamos sobresaturados de datos siempre. Por lo ujú, tanto, yo soy siempre de la idea de cuando hay cosas tan delicadas, empezar a analizar a partir de algunas fuentes oficiales la información que hay ciertos medios que tienen por último comités editoriales y que no van a llegar a publicar cualquier cosa, sino que tienen que pasar por algún filtro que te dé algún grado de credibilidad o veracidad en torno a lo que estás recibiendo. Yo creo que la saturación de información te va a terminar perdiendo. Y porque esta saturación va a venir desde todo tipo de ámbitos. Hay que esperar tranquilamente, hay que ver si esto se sigue repitiendo, porque no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Hay ujú, que ver si efectivamente esto se va a seguir repitiendo. Y bueno, mira, aquí me encontré con el parte del mensaje de mi amigo militar, ¿no? Mira, te lo voy a leer un pedacito. Dice, creo que ujú. estamos viendo en Estados Unidos y Canadá, etcétera, es un falso positivo para demostrar al pueblo norteamericano que tienen los huevos, me decía, para defender su frontera aérea en caso de presencias extrañas, etcétera. Es decir, una reacción de inmediato, sí, podría ser, dentro del Ujú, contexto que, insisto, Occidente y Oriente están sumamente delicados, es decir, no podemos derechamente augurar muchas cosas que van a pasar aquí en unos pocos años. El planeta está en una ujú, situación compleja. Ojalá esta no sea la reacción que podamos tener cuando haya una oleada ovni de las de verdad, ¿no? Es decir, cuando hay una oleada ovni de verdad, vamos a ver si tienen este tipo de actitud como la que hemos estado viendo con estos artilugios, que insisto, que me dan la idea que son tecnologías de espionaje de tipo dron, pero altamente avanzado, que han quedado de manifiesto que cualquier cosa que vuele, como dice mi amigo Germán acá, van a tener una reacción lo más violenta posible. Es decir, parece que eso podría ser un indicador también. Y yo voy a añadir lo siguiente, por carácter general, ya sea por psicología, normalmente el ser humano ante lo desconocido reacciona de manera violenta. O sea, no Sí, reacciona de una manera totalmente racional. no, Normalmente, y eso es lo que yo temo también de que en el caso de que pudiera suceder algo así, de que nos liemos a bombazos entre nosotros mismos. sí, Si ya casi nos estamos liando a bombazos por cualquier tontada, sí, pues con esto no me quiero imaginar la que se le haría. El planeta literalmente se iría, por no decir una palabra, sería adiós, o sea, adiós muy buenas, por no decir otra sí, palabra más gorda, sí, pero se iría. Porque la mentalidad humana, y está demostrado, ante lo desconocido,
Uf. salvo que tengas una apertura mental grande ante lo desconocido, tiende a reaccionar mal. Y eso está demostrado, ¿verdad, Rodrigo? Está demostrado. Sí, sí, eso es por nuestra propia configuración. Recordemos que nosotros tenemos tres cerebros, ¿no? Cerebro Ujú, reptil, el límbico y el neocórtex. Y generalmente el que nos defiende, el cerebro donde están las emociones más primitivas y que reaccionan para mantenernos en la supervivencia, es el hemisferio reptil. Y es un hemisferio que no tiene, diría yo, reparos en producir la suficiente adrenalina en algo que él no pueda entender para proteger el resto de tu sistema, de tu estructura. Entonces, por ujú. eso reaccionamos por una vía violenta, porque ese hemisferio nos trata de proteger. Y la mejor manera de proteger es lanzándote la química suficiente para que te mantengas a distancia o golpees primero, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tú te Exacto. debes proteger. Y esto está en términos también, ocurre también esto en términos sociales, que hay un efecto de contagio. Si Ujú, las autoridades de repente que están a cargo de la defensa, que deben estar muy observante de su hemisferio reptil, de repente dan la orden va a ser como una especie de una suerte de una reacción en cadena, donde los subordinados van a tener que responder de manera bien, bien violenta ante una situación que no puedan entender. Y es lamentable, insisto, es lamentable, sobre todo porque ahora aterrizando ante el tema que nos interesa, los no identificados, también recuerdo un poco las palabras de John Alexander, que me señalaba, mira, acá en Estados Unidos tenemos mucha data de esto, mucha data a todo nivel, evidencia a todo nivel, pero no tenemos contacto y tampoco sabemos lo que son. Y ante eso ujú. estamos bajo una incertidumbre enorme. ¿Y tú cómo manejas una población de millones de seres humanos que les tiene que garantizar seguridad, que les tiene que garantizar certeza? Ujú. Uy, creo que se ha colgado. Creo que se ha quedado colgado. Creo que sí. Así es, se ha quedado colgado nuestro amigo Rodrigo. Ya volverá. Bueno, el tema es que el ser humano, por regla general, Si te eh, normalmente es violento. Siempre suele hacer esta cosa. Te quedaste clavado, Rodrigo. Te quedaste un A poquito así. ver, ¿me Te, queda- escuchas? ¿Me te quedaste escuchas? con la. Sí, sí, ahora sí. Te Ah, quedaste con la boca abierta, literalmente. Dios mío, qué horrible. Esto fue un pulso electrónico de la CIA. La CIA nos espía, amigos. No se espía, como Como- tan relevante. Pues bueno, nos habíamos quedado un poco hablando sobre el tema de un poco el carácter humano con respecto a estas Sí, ciertas cosas cuando ve cosas extrañas. sí, y lo que te señalaba al último era el hecho de que, como el mental John Alexander, estamos en presencia de algo que finalmente me decía en Estados Unidos que la defensa tiene mucha información, pero están enfrente de algo que no saben lo que es finalmente. No saben lo que es, ni tampoco tenemos contacto con eso. Entonces, en esa medida, siempre van a estar con la guardia en alto, en la Ujú, guardia muy en alto, porque hay hechos donde está claramente, da la idea que este fenómeno mantiene un control sobre todos nuestros sistemas de defensa. Y eso a ujú, cualquier militar lo va a aterrar, porque va a sentir que eso está en alguna prioridad o va a estar eh, en la delantera a la hora de justamente de mantenerse un escenario posiblemente bélico, porque ellos lo ven así, ellos ven la situación en tanto belicosidad, ¿no? ujú. O sea, sí, así es, así es. Y bueno, voy a darte un pequeño descanso mientras voy pasando un poquito por el chat para que Ok, vayas bebiendo agüita, etcétera, gracias. que No, claro. siempre viene bien. Así que vamos a Sí, pasar un poquito por el chat porque hay muchas preguntas que luego abriremos ya porque todos los administradores están haciendo capturas de las preguntas para que luego me las mandan a mí y yo luego se las transmitiré
a Rodrigo, así que voy a quedarme yo ahora un momentito solo para que ir, mientras Rodrigo pues puede descansar un poquito y demás. Bueno, vamos a pasar aquí un poco. Bueno, pues está Remica García, muy buenas noches. Manuel Rivera, que te saludo también. Y bueno, pues aquí está habiendo un debate bastante curioso. Ha habido, yo creo que hoy hemos batido otra vez el récord de mensajes, porque la verdad es que el chat va muy vivo, la verdad. O sea, va muy bien y la verdad es que está habiendo unos debates muy, muy interesantes, la verdad, muy, muy curiosos. Y bueno, la verdad es que gracias a todos los fenómenos que están aquí viendo todo lo que estamos aquí haciendo y recordar pues que si os gusta todo lo que veis, lo que estamos haciendo, pues podéis darle al botón de suscribir, que bueno, pues que es prácticamente gratuito, le dais a la campanita y así pues podréis estar atentos que cuando nosotros pues hagamos alguna emisión, que siempre las hacemos a las 6 de la tarde, hora argentina, chilena y uruguaya. Y también pues a las 10 de la noche, hora de España. Si nos estás viendo desde cualquier otro lugar, siempre tendemos a poner todos los horarios de varios lugares, incluso de Estados Unidos. Así que, bueno, pues bienvenidos seis todos y que además suscribiéndote te vuelves un poco más feliz. Esto es un pequeño homenaje a lo que decía ayer mi amigo Fernando, de que decía que si le dabas a la campanita y le dabas a suscribir, te volvía el pelo a su color, se te quitaban las canas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también si le dabais al botón de like, si le dais muchos likes, yo le doy muchos likes, mira qué pelo tengo, así que yo le doy muchos likes, así que bueno, esto es un pequeño homenaje a nuestro amigo de la señal, que pronto, pronto estará ya por aquí, ya está casi anunciado. Y bueno, pues volviendo con Rodrigo. Rodrigo, si estás listo, dímelo, si estás Sí, preparado. sí, Perfecto. sí. Bueno, pues volviendo ya un poco al tema, hay que destacar un poco las declaraciones que hizo el presidente del NORAD, ¿no? O sea, unas declaraciones que alimentaban un poco las teorías extraterrestres para quienes querían creer en lo extraterrestre, pero tampoco lo daba por sentado. Ah, no vi las declaraciones, ahí me pillaste. ¿Qué fue lo que dijo? No las he Pues visto. decía literalmente que no eran globos y prácticamente Ah, pues decía que, bueno, que en caso de que fueran globos, nuestros pilotos iban a destacar que fueran globos, ¿no? O sea, están es verdad, entrenados sí, para ello, tienes razón. están entrenados para ello, están entrenados para ello. Y bueno, Exacto. pues decían eso, ¿no? Decía eso de que eran objetos que no tenían identificado su forma, no sabían qué eran, pero claro, eso abre un abanico extensísimo de opciones, entre ellas Sí, los propios drones grandes. tienes toda la razón. Y tienes toda la razón. El punto que abre el espacio para la especulación de manera heavy, po. Y estamos y Ujú. hablando del director del NORAD, no de cualquier autoridad, pues. Exactamente. El tipo sabe en todo y más de lo que nosotros pudiéramos pensar. Entonces, Ujú, siento que esa perspectiva, eh, bueno, esto coloca como la carretera, la coloca de manera mucho más sabrosa, mucho más sabroso el camino, ¿eh? Y ujú, que ayuda efectivamente a que haya mucho más debate al respecto. Entonces, siento que la verdad es que vamos a tener que esperar. Hay que esperar, insisto, hay que esperar primero lo que dan los resultados de lo que se haya podido recuperar. Y a partir de eso es ver en qué medida se van a plantear las hipótesis para que dejen a la gente un poco más tranquila. Sin embargo, si lo general del NORAD, esto contribuye mucho más a todo tipo de nivel de especulación, así que ojo ahí, ojo el charqui, como decimos acá en Chile. ujú. Tienes toda la razón, no era menor su declaración, que se asemeja un poco a lo del director también que habíamos hablado antes de la OTAN. Ujú. Bueno, quería saludar a Misterio 3.0, nuestro amigo Juanjo Nakayodo, desde Japón, que está viéndonos, y que pronto estará aquí hablándonos de los misterios de Japón. Ujú. Así que pronto, pues todos los que sois enamorados del tema Japón, pues
aquí lo tendremos a Misterios 3.0. Y bueno, es que, como decimos, se abrió un abanico realmente gigantesco y luego ya pues dio especulaciones para todo. Entonces no fueron realmente claros y no fueron al grano, al menos a mi modo de ver. Pero además se dijo ayer, esto lo dijo Andrea Simondini, que en un aeropuerto de China aparentemente pararon las actividades por la aparición de otro objeto de estos misteriosos. No sé si sabrás algo de esto al No, respecto, no, 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 porque no tengo la menor. es muy reciente, o sea, es muy reciente. La información que se da también es bastante reciente, pero se dice eso, que al parecer sí que hubo este cese, ¿no?, de actividad. Y, o Exacto, sea, exacto. Perdón, eso lo hallo súper interesante, porque si vieron esto, hay una reacción. Es decir, estos fenómenos seguirían aconteciendo. Ujú, Estaríamos todavía eh, observando una manifestación que está llamando la atención a las fuerzas aéreas de distintos países y que nadie se atribuye nada. Pues. Están todos diciendo, oye, estoy viendo esto, pero nadie hasta este minuto ha podido echarle la culpa a otra potencia, a excepción de lo que pasó con el globo chino, que era un globo evidente. ujú. Si esto está continuando, hay que seguir observando lo que se puede tratar, ¿no? Porque eso lo hallo muy curioso. Y ahora voy a preguntarte lo siguiente. ¿Crees en la veracidad sobre lo que está informando recientemente sobre esto del aeropuerto o sobre lo que dijo del globo China? O sea, es decir, ¿crees en la veracidad de China o crees que le están troleando a lo grande a Estados Unidos? Oh, eh, podría ser, troleando a lo grande, podría, no, no, Ujú, en este minuto, si todo eso fuera así, es que estamos ya, estos indicadores nos hablarían que estamos en presencia de un escenario bélico entre China y Estados Unidos, que está en un pic muy alto. Ojalá que no fuera así. Uh, yo creo que gran parte de los fenómenos que ocurren de este tipo son muchas veces fenómenos espontáneos, que no son controlados ni siquiera por las personas que están ahí a cargo de todos los más grandes sistemas de detección. Lo acabamos de ver con las declaraciones del director justamente del NORAD. Eh, siento que la reacción que han habido por parte de destruir este tipo de objetos implica un mensaje detrás, como lo decía mi amigo Germán, ¿no? Nosotros estamos preparados para bajar lo que sea y vamos a hacer eso con quien sea. Ese es el mensaje que hay detrás. Más que un troleo, lo veo como una reacción por parte de Estados Unidos de manera muy directa y un mensaje, ¿no? Que cualquier cosa que esté ahí dando vuelta, no se metan con nosotros. Y un mensaje de un Estados Unidos organizado, porque aquí estamos hablando de Canadá también, ¿no? ujú. Hay toda una, diría yo, una alianza occidental que se está manifestando en torno a esto. Me gustaría saber si se van a ver este tipo de objetos en Inglaterra, en toda Europa, en España, Francia, si se van a tener reportes, porque ahí sí que sería más interesante la situación. Hay que ver que en una de esas capaz que en Ujú. Europa también ahí se puedan estar observando este tipo de cosas. Bueno, me acaba de llegar información fresquita sobre los globos de Rusia. Y es que, según dice aquí en los medios, en el medio español La Vanguardia, los globos rusos que sobrevolaban Ucrania, bueno, y que se dice que siguen sobrevolando, parecen ser una estrategia de distracción. O sea, ¡Wow! podría ser por parte de Rusia. Entonces, y además aquí Ucrania ya lo han denunciado sobre el lanzamiento de globos con reflectores. Entonces, veremos a ver si tienen algo que ver. Todavía es pronto para saberlo. Veremos a ver si tienen algo que ver con todo esto que está sucediendo, porque puede ser que sea una mera casualidad, como para mí fue lo del tren.
¿no? Porque no sé qué opinas tú acerca del tren, bueno, los trenes, porque fueron 4 los que se descarrilaron, de los cuales 2 han tenido un accidente que tenían elementos químicos. Había un Sí, tercero, pero no se escaparon. Pero en el caso de Ohio y en el caso de Texas sí que ha habido un accidente medioambiental. No se sabe sí, no se sabe de qué características. Se hablaba de que en el caso de Ohio podría ser un segundo Chernóbil, sí. pero me parece muy temprano aún para hablar de aquello, y me parece también temprano como para decir que estaban encubriendo todo eso con el tema de los globos y los ovnis. No sé qué opinarás tú al respecto. Sí, concuerdo, concuerdo. Creo que es muy temprano, ¿no? Yo creo que estas situaciones coincidieron simplemente. Ujú, Lo que te decía, es decir, tapar una cosa con este tipo de noticias, hoy día es muy difícil. Eso se daba antes, pero hoy día te llega la información a como dé lugar. Es parte de eso que también se dice que fue la política de Estados Unidos en torno a los ovnis, de darle cara a todo el problema, después de lo que vino del 2017 con lo de Elizondo, hasta vivía, ¿no? Con toda esta discusión que hubo en el Pentágono, el Task Force, ujú. y esta nueva política que tienen los Estados Unidos en torno al problema, es porque una de las variables es el hecho que tú no puedes manipular de manera tan efectiva, de manera unidireccional la Exacto. información producto de la Internet. Simple. La Internet te hackean, te van a sacar todo, ¿no? Wikileaks y todo eso mostró históricamente que se puede, que nada finalmente puede estar oculto. Ujú. Bueno, es que parecía que lo decían, que parecía que aquello estaba totalmente relacionado. Voy a poner una imagen aquí del desastre de Ohio, fue realmente monumental. Desde luego que, Impresionante. bueno, y que luego yo pienso que esto debería haberse evitado, se podría haber evitado. Aquí vemos pues un poco toda la columna de humo y todo, digamos que todo esto prácticamente era de gas de cloruro de vinilo, y que además, pues bueno, esto ya se veía anunciando, ya lo venían anunciando los propios trabajadores de Norfolk, que fue la empresa que estaba detrás de esto, que decían que los frenos estaban desactualizados, y ya sabemos que en una máquina de estas, cuando se transportan unos elementos tan tóxicos, tan venenosos, los elementos de seguridad tienen que estar a la orden del día, y Exacto. lo llevan anunciando bastantes veces. Hay quien apunta que puede ser un atentado por parte del sindicato de maquinistas, pero tampoco se sabe. Yo creo que es pura mera coincidencia, Sí, porque a veces estas cosas pasan y bueno, pues esto al final se llevaba anunciando bastantes días, se llevaba anunciando mucho tiempo de que al final iba a pasar, y al final pasó, por desgracia. pasó. Y bueno, pues los más perjudicados pues somos la gente de a pie, Exacto. desde luego. O sea, desde luego. O sea, esa hipótesis ya está un poco como medio descartada, pero ahora vamos a otra que me gustaría preguntarte, y es acerca lo que relacionaba el terremoto de Turquía con esto de los globos y de los supuestos artefactos. Lo de Harp, ¿no? A mí me Ujú. parece un poco bestia relacionarlo también, me parece un También, poco bestia, también. pero tampoco hay que descartarlo, pero decían que habían hecho una experimentación con Harp y que, pues, se les había ido de las manos, y que para desviar un poco la gente, pues, iniciaron Siempre, esto iniciaron esto. siempre esas teorías les pregunto, ¿y cómo supieron que se les escapó algo de Hart? ¿Cómo estaban ahí mismo? ¿Estaban ahí operando los computadores? ¿De dónde sacan todo eso? ¿Cómo se les ocurre eso? Es decir, como que fueran, tuvieran una especie de sistemas de inteligencia ultra efectivos y son simples youtubers. Insisto, ¿cómo supieron eso? ¿De dónde lo sacaron? Yo siempre le pregunto, ¿de dónde sacas eso? No, lo encuentro absurdo, lo encuentro absurdo. Y curiosamente los terremotos ocurren en lugares donde hay movimientos sísmicos, así de Ujú. simple.
¿Por qué no ocurren estas cosas supuestamente con otros países donde no ocurren movimientos sísmicos? No tiene ningún peso eso. Bueno, pues es que además se basaban en que había una iosfinalización o algo así, como que se había manipulado la atmósfera en esa zona Pero, y que salían unas sí, pero es que no, diferentes nubes ahí extrañas. sí, Entonces, pero es que las decían, nubes, es que todavía no hay claro, ninguna relación, perdón, Dieguín, que te interrumpa, exacto, es que no veo ninguna relación entre el cambio, entre ese tipo de manifestación atmosférica con el movimiento de las placas tectónicas, que se necesita otro tipo de energía, otro tipo de mecánica. ¿De exacto. Ahí acuerdo? es donde quería yo llegar. Ujú. Ahí es donde quería yo matizar, porque todo esto que decían del proyecto Bluebeam, el proyecto HARP y todo eso, yo creo que es muy temprano para poder decir algo semejante de tal calado. Ojo, no estamos descartándolo al 100%, pero es algo de semejante calado. Me parece un poco alarmista también en cierto modo, ¿no? Es un poco querer asustar a la gente y no sé Sí, qué, no sé qué ideas tiene todo aquello. O sea, no sí, sé qué. Bastante miedo hemos pasado en estos años como para que encima nos traigan más. O sea, desde luego. exacto, exacto. Hay que buscar espacios de paz, no espacios de paranoia, no enfermarse. Exactamente. Y bueno, la siguiente hipótesis, yo creo que ya durante el transcurso de la charla se ha ido ya divulgando, se ha ido ya disminuyendo. La hipótesis extraterrestre, en mi opinión, no se dejarían cazar así como así. No, por- no se dejarían. ¿Por qué? Porque si en casos como el que contó Rodrigo, pues directamente exterminaban el misil, lo desintegraban delante de sí, sus narices, o sea, sí, pues como diciéndole, mira lo que hago con tu tecnología, ¿no? O sea, eso, tío, ¿qué me estás haciendo aquí? eso, eso, imagínate. No tiene ningún asidero la hipótesis O sea, entre la no, inteligencia no humana y estos fenómenos. Los ejemplos ya los dimos ya, ¿no? no tiene ninguna base No, realmente sólida que podamos decir, pues mira, nos podemos acoger a esto que dicen y listo. Pero es que no tiene por dónde cogerlo, desde luego. No hay no, por dónde pillar esta idea. Mm, De momento no, de momento, pero en absoluto, de- no hay cómo, no hay desde cómo. luego. Y bueno, luego había otra teoría también, hipótesis, que esta a lo mejor sí que podría tener una cierta base, la supuesta relación con Rusia, que Rusia estuviera detrás de todo esto, Ujú. quien realmente estuviera Rusia. No sé qué opinarías vos de esto, de si posiblemente pudiera ser Putin quien estuviera haciendo realmente esto. Eh, en ese sentido, cuando hablamos de la cosa más geopolítica, es algo bastante más aterrizado. Puede que quizás no sea Putin, pero no hay que descartar. Hoy día, insisto, en la situación que está el planeta, la situación de la relación entre Estados Unidos, China y Rusia son peores que nunca. Por lo tanto, en estos escenarios siempre los juegos de inteligencia se hacen presentes, con la finalidad de bajarle la guardia o demostrar que tu enemigo es débil, que es vulnerable, etcétera. Entonces, yo no lo descartaría tampoco. No, cuando son hipótesis bien humanas, las hipótesis están hechas para ser destruidas. Así que bienvenidas sean, porque si al final resisten, bueno, tenemos en presencia una verdad, pero no lo descartaría. Bueno, aquí lo que dice mi amigo Luis Laguardia, mi compañero de aventuras, habrá que seguir mirando al cielo y esperar. Eso, Nunca una frase fue tan acertada, porque es verdad, hay que mirar al cielo y eso lo decimos siempre, hay que mirar más al cielo y menos a los terrestres, porque en el cielo es donde está realmente el misterio. así es. Sí, Yo, concuerdo. luego, antes de finalizar un poco todo el programa, me gustaría hacerte una especie de mini entrevista Ok. sobre la relación que pudiera haber entre lo paranormal y el ovni. Pero ya finalizando y dejando un poco de lado todo esto de ya que ha pasado con los globos y con el tema también de los aparatos derribados,
estamos hablando de lo mismo, los metadatos. Algo muy importante tanto en la investigación paranormal como el OVNI. Metadatos, tanto la información multimedia, la información de fotografías, siempre son muy importantes y sobre todo rastrear, en este caso, dónde procede esa fotografía, de dónde procede esa información, rastrearla hasta el inicio, hasta la raíz. Y es que, como se dice, faltan muchos datos todavía y hay que esperar por lo menos, yo creo que va a esperar meses para poder averiguar ya, tener una cierta idea mínima de lo que pudo haber sucedido. Con esto van a correr ríos de tinta durante meses prácticamente, van a correr incluso durante años. Pero es eso, ¿no? De que faltan todavía datos específicos y declaraciones específicas para poder construir ya una idea más o menos que sea sólida, ¿verdad? Así es, falta todavía tiempo, por eso al principio señalaba, ¿no? Que hay que esperar a ver qué es lo que dicen las investigaciones de las cosas que se han estado recuperando y mantener paciencia. Sabemos que muchas veces cuando pasan estas queremos las explicaciones de inmediato, pero con el fenómeno OVNI, por ejemplo, llevamos más de 70 años y todavía tenemos que seguir esperando. Y cuando son estas situaciones terrestres, humanas, también tenemos que seguir Ujú. esperando. Así que hay que mantener paciencia, estar atentos, porque parece que están produciendo algunas cosas que son indicadores de que el mundo está muy sensible, de que la geopolítica en torno a toda la problemática estadounidense, China, Rusia, van a Ujú. mantener, quizás se van a tomar de este tipo de tópicos para poder también experimentar y llevar ciertos grados de inseguridad, entre paréntesis, a sus probables contendores, porque finalmente eso, hay un estado de incertidumbre que se produce en la sociedad que no es menor, y que eso a veces infiere en la economía y infiere un montón de cosas. Bueno, por aquí nuestra amiga Inés Figueroa dice: Diego, Dieguito, como me suelen acostumbrar ya los fenómenos a llamar, tienes que invitar a nuestro amiguito Rodrigo. Desde luego que aquí va a tener las puertas Muchas abiertas gracias, de Fenómena en español. Yo muchas ya gracias. yo ya se lo he dicho de que puede venir cuando quiera y pasarse cuando le apetezca. Montamos algo rápido. Yo la verdad es que estoy muy a gusto aquí hablando con Rodrigo. Sí, yo también de que. Yo me lo estoy pasando en grande porque estamos compartiendo información realmente para mí valiosa, para ya no solo dilucidar un poco sobre lo que ha pasado, sino también sobre cómo hay que investigar realmente un caso OVNI en este caso, ¿no? Cómo hay que analizar un poco toda la información y no dejarse llevar por cualquier cosa. Y yo Así ahora es. te quería preguntar sobre un caso que a ti mismo te sucedió y es el tema de las voces que se Ah, cuelan a veces en tus llamadas. sí. ¿Qué nos puedes contar de aquello? Uf, bueno. Esas voces que se cuelan. Bueno, la verdad que estamos acá, yo em, iniciando un viaje que lo vamos a continuar acá en Patagonia, en Torres del Paine, que está mucho más al sur. Estamos en sector ya hablando de eh, todo ese sector corresponde a los últimos kilómetros antes de llegar después, pasar el océano y llegar a la Antártida, donde vamos a cumplir un año de una transmisión que hice por mi Instagram. Tengo un Instagram que a veces lo tengo bastante activo, Rodrigo Fuensalida H, mi Instagram. Y el año Ujú, pasado justamente tuvimos, porque fueron todos mis amigos y amigas que se encontraban escuchando un directo, los que mientras yo transmitía este directo, me empezaron a interrumpir, yo no escuchaba absolutamente nada, para contarme que habían interferencias bastante extrañas. En un minuto pongo atención a un mensaje de un amigo, Rodrigo Lagos, que estaba ahí conectado y dice, escucho la voz de una mujer. Eso me puso los pelos de punta. Yo estaba transmitiendo al aire libre en un sector que es completamente una pampa, como se dice, no hay nadie, tenemos unas cabañas,
2 de la mañana. Y posteriormente, bueno, yo seguía en la señal siguiente, enfrentaban todos los que estaban escuchando ese programa, estaban, realmente la gente estaba así estupefacta. Qué bueno compartir esas experiencias, y cuando se hace una experiencia colectiva como que tiene un sabor más especial. Y a ellos, la gente le pedí por favor que me enviaran estos audios. Y yo realmente quedé sorprendido. Cuando escucho, me llegan los audios. El programa todavía está grabado ahí, entre paréntesis. Se pueden escuchar Ujú, esos sonidos directos. Cuando me llegan los audios, estuve como hasta las 4:30 de la mañana analizando. Se escuchan unos pulsos, unas pulsaciones matemáticas, y posteriormente una voz de una mujer, efectivamente, que dice algo inteligible que pareciera que dijera I love you, y después dice You find me, me encontraste, y posteriormente hay un cambio, un pulso de otro tipo, ujú, y este pulso después aparece una voz, directamente una voz robótica, como una especie de voz robotizada. Y la voz dice todos los ujú, humanos, Pithecus, como utiliza el concepto Pithecus, ¿no? Como que fuéramos monos. Sinceramente, cuando escuché eso, se me pusieron los pelos de punta, pero dije, ¿cómo? Yo estaba en un lugar donde no hay ni antenas prácticamente de telecomunicaciones. Las telecomunicaciones son re complicadas, estamos hablando de Patagonia. ¿Quién pudo haber interferido eso? ¿Cómo lo pudieron haber hecho? La cosa que volvimos a Santiago, miles de kilómetros hacia el norte, y tengo una ujú, reunión con un grupo de amigos y amigas del 28M, que es un grupo que se formó a partir de un directo que hice el 28 de mayo del 2020, en plena pandemia. Entonces se formó un grupo bien interesante, bien bonito. Y hago ujú, una reunión con ellos para mostrarles esto raro. Entonces estaban todos conectados ahí. Eh, había unas 16 personas. Recuerdo que lo hicimos por vía Zoom, y yo les muestro desde mi smartphone, les muestro los audios. Y ahí viene lo más brutal de todo, que les estoy mostrando el audio, les muestro el pulso y la voz del robot, y el robot empieza a salir por el Zoom, empieza a comunicarse por el Zoom, y empieza a hablar por el Zoom, el robot. Y yo estaba con los pelos de punta, se escuchaba la voz, cómo se metía la voz. Y en un minuto, inclusive, uno de mis amigos ahí, Juan Cristóbal, pensó que era una broma, y mutearon todos los micrófonos, incluyendo el mío. Pensaban que era una ujú. broma mía. Y la voz seguía hablando igual, hablando. Quedaron esos audios, lo hemos tenido que, bueno, porque estaban todos hablando encima, de repente tapaban la voz de esta voz robótica, porque estaban todos así con los pelos de punta. Y ya la hemos limpiado, la hemos estado analizando. La verdad que es un fenómeno que se volvió a repetir en otro directo que hice por Instagram, a menor escala, como cada cierto tiempo, cuando hago unos directos, aparecen estas voces y la gente las escucha. Yo diseñé una manera, ahora estamos viendo la manera cómo perfeccionar esta idea de poder bajar esta pose, de poder tener una interacción mayor, porque hicimos un experimento la otra vez que también nos dio un resultado muy interesante. Y fíjate que fue para mí una lección del misterio, así fue una lección de que de repente esta realidad es bastante más mágica de lo que uno pudiera pensar. Bueno, las voces fueron analizadas ya. Una gran amiga que es profesora universitaria y trabaja en el laboratorio me dijo que la voz estaba Ujú, en 11 Hz, que eran una frecuencia inaudible al oído humano, que solamente se modularon por esta vía. No sabemos de dónde vienen. Yo creo que fue un fenómeno más de que psicofonía, fue más de interferencia, una señal. Posteriormente me encontré con el dato de que en el sector donde me encuentro hay varios casos de encuentros cercanos, incluyendo humanoides, donde los testigos cerca de Torre del Paine escuchan un sonido metalizado. Ahí lo podríamos aludir directamente que podría tener alguna relación con inteligencia del fenómeno ovni, posible, ujú.
por el hecho que días antes habíamos grabado fenómenos luminosos en la zona, incluyendo un fenómeno que estuvo a no más de 20 metros de distancia mío, una bola, una esfera blanca. Había ya diría yo, una cierta relación con estos fenómenos luminosos que se estaban produciendo. Y después viene estas señales, pulsos en una secuencia con voces detrás que derechamente, a mi entender, son una forma de contacto. ¿Sí? ¿Hicimos contacto con algo? Sí. ¿Con qué? No tengo idea, pero eso está ahí, está perfectamente ahí. Bueno, aquí he puesto el canal de Rodrigo Fuensalida, el canal de YouTube, que además lo volvió a abrir hace poquito, ¿verdad? O Sí, sea, sí, estamos de estreno aquí sí, también. Y aquí lo tenéis, el canal de Rodrigo, por si queréis ir a echarle un vistazo y a suscribiros, porque exacto. yo creo que el material allí es bueno, lo estuve viendo bastante tiempo en cuanto eh, me dijo, voy a hacer mi canal de YouTube, Diego, me lo pasó, yo directamente, sin mirar ni nada, le di a suscribir directamente. Y bueno, la verdad es que suelo verlo. Yo espero que algún día hagas algún directo en YouTube para que Sí, te podamos lo voy a ver hacer. allí. Porque yo por temas por Instagram me suele costar bastante más poder verlos, aunque he entrado en alguno y he sido testigo de estas voces. Yo las catalogaría como EVP, o sea, Electronical Sí, Voice Phenomenon, sí, porque son una psicofonía, pero lo curioso de la psicofonía pasa como en el fenómeno ovni. No se puede decir de dónde han procedido porque exacto, no se pueden asegurar que sean de muertos, que sean de seres exacto, extrasensoriales o incluso extraterrestres o incluso alguna interferencia. exacto. En, yo en ese caso te animo a que hagas un experimento de transradio. Eso, Te animo a que hagas transradio. eso, Te me cojas gustó. una UFSDR. Yo hoy mismo te haría una sesión, pero se nos va a hacer muy tarde, si no, se nos hará muy tarde. Y además la transradio luego para analizar telita, para analizar, porque de hecho a, a César Parra le pasaba lo mismo. Hicimos una sesión de transradio y salieron hasta cosas, aparentemente cosas personales de él que decían por ahí por la transradio. O sea, ¡Wow! yo, ¡Wow! yo, Peligroso. yo recuerdo una vez que escuché, dice César, ¿puedes decir un nombre? Y se escucha Santiago, Santiago. Y bueno, la cara de César era un poema, es decir, así. Y Uf, Luis y yo estábamos escuchando atentamente. Y bueno, la gente seguramente me van a pedir que haga transradio porque siempre que los fenómenos me piden, haz transradio, Diego, haz transradio. wow, qué buena. Hazla, hazla. Me Digo, no, gustó, lo voy a reservar para mañana, la transradio, lo voy a reservar para mañana, para la me investigación gustó. que tenemos mañana. Bueno, por aquí están pasando también mi amigo Luis el canal de YouTube de Fuensalida. Yo creo que sí que Mira, ves, dicen, arranca la SDR, Diego, arráncala. No, porque Bueno, hay que calibrarla, hay que hacer un montón de cositas y no la tengo calibrada aún, no tenía previsto ponerla, bueno, y porque un se detalle, hace... quizá esto, la verdad que previamente sí yo había tenido una comunicación extraña el 2014 por vía Skype a la 1:30 de la mañana mientras hablaba con una amiga vía Skype. Ujú. Sí, ahí puedo atribuir que hay una comunicación de tipo paranormal, de tipo espiritual, se podría decir, por el hecho que me contacté con una amiga recién fallecida y estuvo Uf, hablando por vía Skype, estuvimos hablando casi 4 horas. Fue una experiencia más brutal que me tocó vivir por estar con alguien que había fallecido un mes y medio antes y escucharla hablar por el Skype. Y estando yo con otra amiga hablando, mi amiga estaba pero con los pelos de punta, no entendíamos nada de lo que pasaba, se empezó a filtrar una voz. La voz comenzó a decir, me volqué, me volqué, me volqué, Rodrigo me conoce, Rodrigo soy Macarena. Y ahí se me pusieron los pelos de punta. Y era una amiga que había fallecido en un accidente automovilístico un mes y medio antes. Esa uf, fue una de las cosas que más me golpeó, la verdad, que uf.
porque fue hablar como hablar con una persona por teléfono, escuchabas nítidamente. Ella estaba acompañada con alguien que como que le iba dando las instrucciones. Y fíjate que todo el swing de la comunicación que quería que comunicara con su familia porque quería pedir perdón, porque ella podría haber Uf, evitado ese accidente. Se dio cuenta al otro lado la estela de dolor que dejó y lo podría haber evitado. Ella se murió volcada por unas copas que se fue para el día de su cumpleaños. Entonces, oh, hay algo ahí, dije, el misterio cuando quiere eh, plantearse y que la vida, que para mí con eso quedó más que claro que la vida continúa, pero que hay que saldar las cosas acá, no hay que dejar situaciones emocionales así sin resolver, hay que irse lo más limpio posible, madre, o si no, eso te pesa. sí, exactamente. Estaba mirando si podía calibrarla a modo rápido la Transradio para ponerla un ratito, pero va a costar, porque no están las bandas chinas que a mí me gustan, no están Ya, aquí las bandas normalmente que suelo poner, no están aquí activadas parece ser, entonces estoy mirando a ver si encuentro alguna buena. Mira, acabo de encontrar buenísimo. una buena, a ver si la puedo activar. No, se va a ir con mucha interferencia de momento. Es que esto es tremendo, ¿no? Pero lo dejamos para otro día, si De eso todas la maneras, Transradio, lo dejamos si no para otro día, para que no se haga muy, muy largo, ¿vale? Lo dejamos para otro día, pero ya me de están todas diciendo que maneras. aquí me están aquí diciendo activa la SDR, pues actívala, actívala. Dice, ponla, amigo, ponla. Me lo están diciendo Ah, aquí. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque en esto se de pueden todo, colar, sí, se pueden colar voces en inglés, entonces sí, hay que tener cuidadito para que no se cuele algo que no debería colarse, porque se pueden colar voces en español, etcétera. Mira, ¿ves? Dice, arráncala, Diego, arráncala. No, no, amigos, os voy a dejar con la miel en los labios, amigos. Os voy a dejar con los. Y se ves, los chinos están ocupados con los globos, porque esto es una característica que se sintoniza una radio china en modo LSB o modo USB, que es un modo diferente al FM y al AM. O sea, es un modo diferente, se escucha como electrónico, pero lo sorprendente es como a mí me pasó que yo dijera, esto lo voy a hacer público por primera vez. Yo en una experimentación que hice privada para una amiga mía que me pidió por favor hacer un pequeño barrido por Transradio para su casa, por un caso que tenía bastante interesante. Estábamos preguntando y yo pregunté, bueno, perdón, fue ella quien preguntó, ¿hay alguien aquí con nosotros dos? Dinos tu nombre. Y se oyó algo de la Virgen del Pilar, de aquí de Zaragoza, que no tenía por qué colarse porque estaba en una banda además turca, que es ups, fonéticamente contrario al castellano, incluso al latín, y lo que me sorprendió es que se oyó Nieves. Pues bien, oh, lo interesante es que mi abuela fallecida se llamaba Nieves y wow, tal como contestó, eh, me cuesta hasta hablar de esto, pues que ella era muy, muy fanática de la Virgen del Pilar. wow, Entonces ahí está el contexto y yo, mira, claro, cuando escuché eso en el análisis, tiré los cascos y dije, Diego, lo dejo por ahí. wow, Además se escuchó en reversa, que es lo más curioso, en mensaje subliminal, porque hay veces que se cuelan hacia adelante y en otras que tienes que coger todo el cacho y meterlo en reversa, para escuchar posibles mensajes subliminales que se cuelan. Y se cuelan, ¿eh? Se cuelan algunas veces. Es muy difícil, muy, 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 muy difícil. No es algo habitual. Y yo, a todo el mundo que está interesado por otra radio, digo que no la probéis si no es con alguien que sepa, por las posibles respuestas que podéis recibir. Ojo con lo que hacéis, es como la Ouija, cuidado, no es para todo el mundo y hay que hacerla con alguien que sepa, sí, porque se escuchan muchas pareidoleas. A mí me han insultado, me han dicho de todo,
pero también me han dicho cosas bonitas, Eso. pero me han insultado. Ups. A César creo que le dijeron una frase que voy a decir, porque le preguntó César y dijeron una frase que su tía le había dejado por un tal Samuel. Ups. Dijeron eso, dijeron Ups. algo así. O sea, y salió, Uh, y pronto lo vamos a hacer público en el top 10 Pueblo Fantasma, pero uf. eso es Qué tremendo. power. Yo ahora te pasaré la web SDR y si te animas esta noche, Rodrigo, hacemos una sesión privada. Súper. Si te animas esta noche, conectamos, aunque yo tendré que conectar desde otro lado y la conexión mira fatal, mira Súper. mal, pero hacemos una sesión. Invito a Luis Laguardia también que venga esta noche. No sé qué hora podrás, pero invito a Luis y hacemos Mira, es que los fenómenos me están pidiendo que la arranque, que la arranque, que la arranque. Pero que la arranque, que la arranque. Y me dice Héctor Quiroz que se apunta. Vale, perfecto, Héctor. Que además Héctor tiene un caso de ovni muy curioso en el desierto de Atacama, Ah, cuando, buenísima. cuando trabajaba de guarda de seguridad de oro, cuando Excelente. trabajaba, cuando trabajaba protegiendo las cámaras, bueno, iban a buscar oro y se encontraron en medio del desierto pues una serie de naves circulando una detrás de otra que creo que me dijeron que eran más de 90. Creo. Uh, Y hay wow, hasta 5 testigos, me contó. O sea, wow. es tremendo, es tremendo. Mañana lo veré a Héctor Quirós, mañana estaré investigando con él Buenísimo. aquí en Zaragoza, así que mañana te veo, amigo. Y bueno, pues vamos a terminar ya por hoy. Buenísimo. Esto ha sido todo en Fenómeno en Español. Creo que Rodrigo nos ha dado una masterclass, Muchas una clase gracias. magistral de ufología Muchas gracias. Y para muchas todos gracias los por la que invitación. yo os voy a decir esto, para todos los que a veces la han criticado, que se vean este live y que aprendan un poquito. Y que aprendan. Y que aprendan. Así que, bueno, ya sabéis, si os ha gustado, pues lo podéis dar a suscribir, etcétera. La semana que viene estamos esperando a ver qué se puede realizar, porque igual tenemos a Fernando de la señal por aquí. Igual lo tenemos. Bien, Igual el próximo es Fernando. grande Pero todo Fernando. depende de si podemos lanzar una investigación también que tengo pendiente en el pueblo muerto de Rodén, que además va con un avistamiento ovni esa noche, que el propio Luis Laguardia lo vio. No pudimos grabar absolutamente nada, pero era como una especie de huevo que se veía algo negro Ups, circulando por el cielo y bueno, algo muy extraño que el propio Luis lo comentará. Bueno, pues voy a dejarte solo, Rodrigo, ahora con todas las cámaras para ti, para que des todas tus redes sociales, cómo te pueden seguir, eso. qué proyectos futuros tienes, sobre todo, Bueno, cuál es el proyecto del libro que tienes, que has comentado antes, que me gustaría, si vos quisieras, cuando lo lanzaras, lo presentásemos aquí de todas maneras, para todo el mundo. muchas gracias, estimado Dieguín, por el honor de tener la instancia de estar en tu espacio y poder también presentar el libro. Así lo vamos a hacer. Bueno, me pueden ubicar en Rodrigo Fuensalida H Instagram, Rodrigo Fuensalida H Instagram, Rodrigo Fuensalida mi canal de YouTube, Facebook estoy copado, así que hay un Informa en Facebook. Y de los proyectos, bueno, estamos acá justamente con la finalidad de poder viajar después a un sector llamado Torre del Paine, que fue el lugar donde recibimos las voces, y aquí viendo la posibilidad de montar un centro de detección de ovnis, todo esto justamente gracias a la iniciativa de Charlie, de poder obtener data directa de los ovnis en Patagonia por medio de un sistema altamente avanzado de cámaras que estarían a tiempo completo. Para eso se va a adquirir un terreno, se va a edificar. Es un proyecto que va a implicar muchos recursos, pero yo creo que vamos a tener muy buenos resultados. O sea, es con los recursos ahora que hemos llegado, con las cámaras que hemos llevado, hemos podido tener buena data. Lo interesante es tener una estación a tiempo permanente, capturando información que la
ver todos los amigos y amigas interesados en los no identificados van a poder ir a la página y ver el experimento ahí al vivo. Y vamos a llevar también sistemas de audio. Yo me acuerdo Robert Powell del SU, de la Comisión Ufológica Norteamericana, antes de mi experiencia de sonidos en la Patagonia, él me señaló que llevara sistemas de audio, no solamente sistemas para captar por vía de cámaras, ¿no? Sino que también da la idea que habían ondas a nivel audible, que información que uno la podía perfectamente escuchar, y la realidad me lo mostró que así era. Así que muchas gracias, un gran abrazo, feliz de estar acá en el programa y esperamos vernos nuevamente. Bueno, quería saludar también aquí a Neta Mark, muchas gracias por venir, a Luis La Guardia, también a Chris, dice la Neta, dice, a mí no me quiere ver nadie ya por aquí. Pues claro que te queremos ver, hombre. Claro que te queremos ver. Excelente live, nos dice Doris. Luis La Guardia dice que eres un maestro. Tú también eres un maestro, Luis. Y yo no me quería despedir sin antes mencionar a Chris que este directo se ha dado gracias a ella, así que todos los méritos también y créditos van hacia su persona, porque sí, porque lo digo yo. Gracias a ti se ha dado este directo, amiga, y que sabes que te aprecio un montón, Chris, y que, bueno, pues eres aquí una auténtica crack, al igual que toda la administración que la ha hecho hoy de 10, de verdad. Sinceramente, os habéis salido todos. O sea, tanto en cámara hemos hecho un buen directo, pero en administración lo habéis hecho de maravilla, amigos. Y bueno, pues ya nos vamos. Buenas noches. Sed buenos, que para malos estamos Rodrigo y yo. Somos los más malos aquí. Somos los más malos aquí. Nos salen aquí ya los demonios ahí. Nos van a absorber los aliens. Nos van a absorber. Pero bueno, sed buenos amigos y chao. Mañana estaremos en un enclave muy especial con varios investigadores de renombre. Estaremos investigando, posiblemente igual algún directo sorpresa, así que estar atentos. Estaremos en la famosa montaña del Moncayo, en el sanatorio, un sanatorio muy conocido. No digo más, así que ahí nos vemos. Chao, gente. Chao, chao.